Vamos a estudiar las distintas técnicas de verificación para el oro, técnicas no invasivas, no destructivas. Bien, esas técnicas las podemos resumir en las siguientes. Tenemos una técnica primera de pesaje, dos de dimensiones, una evaluación óptica, el densímetro, técnicas de ultrasonido, permeabilidad magnética, conductividad eléctrica, fluorescencia de rayos X y la vibración sonora que ya conocemos. Por último, veremos una tabla resumen. Primera técnica, el pesaje, que lo que trata es de evaluar, calcular el peso exacto de una pieza. En este caso, lo que se trata es de tener una balanza de precisión, al menos con un par de dígitos, para lo que nosotros necesitamos, que la tendremos previamente calibrada también. A partir de ahí, cogeremos nuestra pieza y simplemente pues evaluaremos el peso que tiene midiendo la lectura que nos da en la balanza. Haremos varias medidas porque a veces puede variar un poquito y al final obtendremos o calcularemos el valor que nos interesa. La siguiente técnica es el cálculo de dimensión, de las dimensiones de la pieza. Se trata de utilizar un calibre que nos va a permitir calcular el tamaño de la pieza. Evaluaremos tanto, si es una moneda, el diámetro, en este caso, bueno, 27,5, como su espesor, que a veces es un poco más complicado de calcular. Si es un lingote, igual. Calcularemos las dimensiones de ancho, largo, espeso. La tercera técnica sería la evaluación óptica. Se trata de evaluar lo que sería el diseño de una pieza, su color, su aspecto, su brillo, si es más luminosa o más mate, su relieve, el contraste que presenta en sus figuras, sus incrustaciones, y también podríamos incluir en esta evaluación óptica lo que sería el bagaje histórico de la pieza si es que lo tiene. Para realizar una buena visualización óptica sería conveniente disponer de un cuentahilos o una lupa potente que me permita analizar detalles de la pieza importantes que pueden manifestar alguna posible manipulación. Pasamos a analizar la cuarta técnica, que es el densímetro. En este caso lo que se trata es de calcular la densidad de un metal aplicando lo que es el principio de Arquímedes. Es decir, todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido que desaloja. En definitiva, igual al volumen de ese fluido desalojado. Se diseña para ello lo que es una balanza de principio de Arquímedes. Es una balanza de Arquímedes mecánica y que hoy día la podemos ya conseguir de tipo electrónica, que nos calcula directamente la densidad y a partir de la densidad, puesto que son balanzas electrónicas, nos pueden dar también directamente el valor del porcentaje de aleación del metal y a su vez, por lo tanto, el quilataje. Si analizamos las tablas de densidades, que es lo que realmente la balanza calcula, si analizamos en particular el oro como elemento fundamental, vemos que para 24 quilates tenemos una pureza del 100%, no del 1000 por 1000. Lógicamente el valor de la densidad nos sacaría como parámetro el 1932, es decir, lo que vale la densidad del oro puro. Si hablamos de un quilataje 22, 916, por ejemplo la Krugerrand, en particular para el cobre, que sería el caso de la Krugerrand, nos daría un valor de densidad de 1763. O si tenemos solamente como material aleado la plata, nos daría un valor de 1806. Si están aleados con ambos, dependiendo del porcentaje, nos daría un valor en torno al 1773. Aquí tenemos unos rangos aceptables para la medición en un margen del más menos 1%. Si seguimos viendo los diferentes quilatajes, por ejemplo el 18, un 750 por 1000, pues si está en cobre nos daría un valor de densidad de 14,99, si está en plata un 15,96. ¿Por qué nos da siempre mayor en plata que en cobre? Muy fácil, porque la densidad de la plata en gramos centímetro cúbico nos da un valor de 10,53, mientras que la densidad para el cobre nos da un valor de 8,93, que es menor. Por lo tanto, también el compuesto aleado con cobre y oro, pues en este caso nos tiene que dar menor que cuando es con la plata. La siguiente técnica 5 le llamamos ultrasonido. ¿Qué son los ultrasonidos? Pues sonidos más allá de 20 kHz, que son los audibles, y por lo tanto ya estos ultrasonidos no son perceptibles por el oído humano. Y se emplean para
recorrer un lingote y de esta manera evaluar el espesor en función de la velocidad que transita la onda dentro del material. Tenemos la facilidad de que cada material tiene su propia velocidad a la que se propaga el sonido y gracias a esto podemos evaluar espesores en distintos materiales. Si nos centramos en la tabla, vemos que la velocidad en metros por segundo, por ejemplo, para el oro, está en 3.240, mientras que, por ejemplo, para el tungsteno, que sería su competidor directo en este caso, pues el 5.220, o la plata también es parecido, 3.650 al oro, y para otros materiales, plomo, cobre, etcétera, pues tendrían otro valor. Es conveniente fijarnos también en la densidad en gramos centímetros cúbicos, en particular del oro y del tungsteno, que como podemos ver es prácticamente la misma. Las pruebas de ultrasonido lo que hacen es medir una amplia gama de propiedades y las propiedades en las que nos enfocamos es en particular la velocidad, en este caso, lo que nos interesa. La velocidad a la que se propagan las ondas sonoras a través del material. La velocidad en cada elemento es característica propia de este elemento y puede variar mucho, como hemos visto en la tabla anterior. Los materiales con densidades similares pueden presentar propiedades ultrasónicas muy diferentes. Es por ello que precisamente los ultrasonidos son un excelente complemento para la prueba de densidad, como ocurre con el oro y el tungsteno. Como ejemplo, ponemos que un lingote de oro de Credit Suisse de 10 onzas con un grosor de 8 milímetros daría una lectura de aproximadamente 8 milímetros, como debería, en una medición de ultrasonidos. Si fuera un lingote falsificado de tungsteno chapado en oro, la medición ultrasónica daría solo 5 milímetros. Esto se debe a que las ondas sonoras viajan a una velocidad mucho más rápida a través del tungsteno que lo hacen a través del oro, lo que resultaría en una lectura incorrecta mucho más baja del espesor para ese lingote y nos daría la alerta de que eso es una falsificación. También se emplean los ultrasonidos para detectar, en este caso, áreas huecas o rellenas dentro de un lingote. Aquí tenemos el aspecto que puede tener una sonda de ultrasonidos en el cual hemos simulado aquí la propagación de ondas, el reflejo de ondas y esto es lo que nos mide en definitiva la velocidad y a través de la velocidad el espesor. Esta técnica hay que decir que no funciona bien para monedas ya que son casos delgadas y con una superficie irregular debido a los diseños que tenemos. Particularmente si analizamos algunas de las características que conviene hacer hincapié en ella en un medidor de espesores basado en ultrasonidos, como que podemos tener aquí, nos podemos fijar en que la frecuencia de ultrasonido está en unos 5 MHz, el cabezal de lectura tiene un radio de 5 milímetros y el rango de velocidades de ultrasonido que puede medir sería de 1000 a 10.000 metros segundo. El mínimo de resolución, pues 0,1 milímetros y también es importante fijarnos en este parámetro que es el rango de medida. Rango de medida que va de 1,2 milímetros a 225 milímetros para este caso particular y también para el acero en particular. ¿Qué quiere esto decir? Esto sí que es importante porque es una limitación y es que los rangos de lectura de espesores mínimos pues no pueden ir muy por debajo de 1,5 milímetros. Es una de las razones también por la que para espesores delgados de material como el oro, en monedas particularmente, pues no sirve. Y luego la precisión, también es conveniente destacarlo, no es que sea muy buena, pero vamos, más que suficiente para detectar posibles falsificaciones, como hemos dicho antes con el ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver algunos de estos elementos particularizados para nuestro análisis. Aquí tenemos el Bar Screen Sensor de Gold Analytics, que se utiliza precisamente para evaluar características de los metales, en particular del oro. Aquí ponemos el ejemplo del oro con tungsteno y lo que puede ocurrir a la hora de evaluar barritas de oro o lingotes de oro con impregnaciones de tungsteno o incrustaciones de tungsteno. Forma de proceder, incluso pues tenemos un posible precio. Si vemos esta otra, simplemente aquí tenemos una referencia de un precio. También otro elemento de medidor de espesores ultrasónico, valor y parámetros que podemos ver más adelante. Vamos a ver la siguiente técnica de verificación, apartado 6, que hemos llamado permeabilidad magnética.
o susceptibilidad magnética, que viene a ser lo mismo. Se fundamenta en las distintas propiedades magnéticas que poseen los materiales preciosos frente a los materiales que se vienen utilizando para la falsificación, como el tungsteno, tantalio o molibdeno. Vemos en la tabla, en esta columna, la susceptibilidad magnética en valores 10 a la menos 5, que por ejemplo para el oro nos sale menos 2,8 diamagnético, que para la plata también menos 2,6 igualmente diamagnético, o para otros como el plomo también. Sin embargo, para el tungsteno vemos que es positiva, pero de 6,8, un valor también pequeño, pero ya para magnético, y el platino, por ejemplo, pues también. Lo que se hace es someter a las monedas o a los lingotes a la acción de un muy potente campo magnético, un imán, pero un imán potente, mientras en el oro y la plata muestra propiedades diamagnéticas, lo que provocaría una débil, imperceptible repulsión del imán para nosotros. El del tungsteno, tantalio o molibdeno presentan propiedades paramagnéticas que producirían una muy débil atracción del imán. Si bien el diamagnetismo y paramagnetismo no son fácilmente observables en una situación normal, cotidiana, es decir, nosotros no vamos a ir con un imán en la mano y ver si atrae o no atrae al tungsteno, porque no lo vamos a notar. Sin embargo, si fueran sustancias ferromagnéticas, sí. ¿Por qué? Porque en este caso tendríamos valores 1000 veces superiores, más fuertes que un paramagnético, ¿vale? Debido al fuerte campo magnético del cabezal de medición que vayamos a poner, la profundidad de penetración de ese campo magnético en el material, en el lingote, en la moneda, puede llegar hasta 2,5 a 3 milímetros de profundidad, según algunas de las fuentes que he consultado. Además, tiene también como ventaja que no es necesario sacar de cápsulas o de blister a las bullion. Aquí vemos en una gráfica el efecto del diamagnetismo y del paramagnetismo. El diamagnetismo lo que trata o lo que hace es repeler un poco, ampliar, rechazar las líneas del campo, ¿de acuerdo? Las separa, las tiende a sacar fuera del material, mientras que el paramagnetismo tiende a concentrarlas, a canalizar hacia el material. Aquí vemos una tabla con los valores que hemos indicado antes de barras que vemos para el oro o la plata, que tienen valores levemente diamagnéticos, mientras que tenemos algo paramagnéticos, estos de aquí utilizados un poco más en falsificación. Fijaros que el wolframio está por aquí, es un valor realmente muy bajo paramagnético. Y la plata o el oro pues tiene un valor diamagnético muy bajo diamagnético, es decir, que realmente la diferencia de uno y otro es muy leve. Por lo tanto, para su medición necesitamos modelos, balanzas muy fuertes de atracción magnética. Vamos a pasar a ver uno de estos modelos, en concreto Magnetic Screen Scale de Gold Analytics, como antes, en el que vemos que se pueden realizar mediciones sobre monedas. Aquí tenemos los elementos que nos traen, sobre lingotes también, lectura y un maletín de transporte. Además, vemos el precio por lo que va rondando. Bien, ¿cómo funciona? Bueno, internamente en esta caja hay un muy potente imán que lo que hace es atraer o repeler el elemento que coloquemos aquí, la moneda, el lingote, y nos da una lectura de un pesaje relativamente bajo debido a ese efecto de la atracción o repulsión. ¿Cómo funciona realmente luego la interpretación de datos? Porque este dato que me da a mí, bueno, pues no me dice más que si lo comparo en una tabla que me dará el fabricante y me dirá si el rango de medida este que hemos obtenido está dentro de estos márgenes, querrá decir que la moneda en concreto, la bullion X, es válida. Si es otra bullion, pues en ese caso tendremos otro rango en el cual nosotros aplicamos una medida y veremos si pertenece o no. Si está fuera de ese rango, pues ya alerta. Si está muy distinto a ese rango, evidentemente es que es una falsificación. Bien, lo que nos dice también el fabricante, en este caso, es una cosa interesante respecto de la potencia en profundidad que tiene este dispositivo, y es que si lo comparamos con un dispositivo XRF que veremos a continuación, rayos X, pues resulta que este dispositivo de rayos X solamente penetra hasta unas 10 micras de profundidad sobre la superficie, 10-20 micras. Y sin embargo, el Magnetic Screen Scale puede llegar a una profundidad de hasta 3 milímetros, por lo tanto 300 veces más
profundo en el metal. Por lo tanto, esta báscula pues es más útil para detectar posibles incrustaciones de tungsteno en el interior de un lingote o incluso de una moneda. Seguimos con el apartado 7, técnica de verificación basada en la conductividad eléctrica, es decir, una propiedad física que tienen todos los materiales a facilitar de alguna manera el paso de la corriente eléctrica. Aquí tenemos una tabla en la que vemos la conductividad, siemens por metro, y reflejamos, por ejemplo, el oro 44,7, tungsteno 18,52, vemos ya una notable diferencia, y la plata, que es la de mayor conductividad, 61,35, mayor incluso que el oro, que también lo es alto, y mayor incluso que el cobre también. Si, por ejemplo, analizamos esta tabla, vemos que la conductividad baja muy drásticamente para aleaciones típicas de oro con cobre. Aquí tenemos la gráfica de cómo baja drásticamente esa conductividad, pasando del máximo para el oro puro a inmediatamente que llegamos a porcentajes de aleación en torno al Kruger del 22 quilates, a los marcos o a otra moneda de 8,75 o a los 4 ducados que, como recordáis, es muy cercana a los 24 quilates, que tiene, por tanto, ya una mayor conductividad. Pero en cuanto bajamos ya la aleación, enseguida vamos a unos valores típicos en torno al 10, 9. Lo que se basa esta técnica es utilizar la inducción de campos alternos electromagnéticos de baja frecuencia, cuya profundidad de penetración en el material depende de la frecuencia aplicada y también de la conductancia eléctrica de la muestra. He aquí que podemos medir esa conductancia eléctrica. La profundidad de penetración varía desde aproximadamente 250 micras para lo que es la plata pura, que es la de mayor conductividad, hasta unos 650 micras para aleaciones de oro del estilo del Kruger, lo que hemos visto antes en la tabla, una conductividad más baja. Y para el oro puro, que es aproximadamente hasta unas 350 micras. Cuidado, hay que tener esto presente, en la capacidad de profundizar en el espesor de una pieza, de un material. Vamos a ver algunos modelos para concretar algo más, ¿no? Entonces, también de Gold Analytic tenemos este instrumento muy versátil, pequeño, y que nos permite realizar una amplia muestra de medida de muestras con este precio que nos aparece por aquí. Como podéis observar de la gráfica, de las fotos, realmente lo que nos da es un margen de respuesta en el que nos indica que el metal corresponde con lo que nosotros hemos programado en la maquinita, que es buena, que es mala, que es regular, los márgenes verde, amarillo o rojo en este caso, como que ya no sería válida. Hay que resaltar que cuando tenemos el modelo de moneda o de lingote, lo podemos programar en la máquina y tenemos que ver exactamente que cae dentro del margen verde. Nos da una medición aproximada porque es un margen, es una medición exacta en lo que a autenticidad, digamos, se refiere, pero lógicamente súper válido. Y ya nos indica que en el caso de que no tengamos el valor exacto de la moneda referenciado, pues simplemente ponemos el modo libre de medición y colocamos el metal y simplemente averiguamos, nos da este instrumento, como podéis ver aquí, nos da la conductancia, la conductividad en definitiva. Y a través de la conductividad y yendo a una tabla podemos ver qué tipo de aleación puede ser, si es correspondiente con lo que necesitamos. Aquí se vuelve a incidir, en la profundidad de acción, lo que hemos dicho antes. Bueno, es una máquina muy interesante y que hay que tener en cuenta. Si vemos la siguiente máquina, pues estamos hablando de la Sigma, que es muy conocida, muy empleada. Veamos la PMV original. Bueno, es una máquina que hemos visto mucho circular por ahí, se utiliza mucho en Estados Unidos, porque es de allí sobre todo, y permite realizar pues unas interesantes medidas. Tiene unas limitaciones en cuanto a profundidad y demás que puede trabajar. Aquí tenemos espesor mínimo de la muestra, pues 1 milímetro, el diámetro 24, pues para el sensor propio de la
máquina y luego con determinadas pruebas, sensores, tenemos otras posibilidades de medir, otro tipo de monedas más pequeñas o más grandes y demás. Yo, no obstante, en este caso cogería, ya puestos a la PMV Pro Mini, ya puestos a hacer una inversión, que por un poquito más, pues tienes la versión moderna, que pienso que es mejor, un poco mejorada, y que tiene también la capacidad de medir directamente sobre la máquina más piezas que con la anterior máquina. Con el sensor propio, pues ya el espesor mínimo baja a 0,6 milímetros y el mínimo diámetro a 15, con lo cual mejoramos. El único problema que tiene en este caso esta máquina sería que necesita una interface para hacer de pantalla, por decirlo así. Y esta interface tiene que ser a través de un Windows y por lo tanto puede ser o en el ordenador o bien en una tablet, por ejemplo. Pasamos a describir la técnica de la fluorescencia de rayos X, el apartado 8. Esta técnica se basa en una técnica espectroscópica que utiliza, bueno, la emisión secundaria o fluorescente de radiación X generada al excitar una muestra con una fuente de radiación con rayos X. La radiación X incidente o primaria lo que hace es provocar una expulsión, movimiento de electrones de capas interiores del átomo. Estos electrones de capas más externas lo que hacen es ocupar las vacantes internas y en ese movimiento hay un exceso energético resultante de esta transición que se disipa en forma de fotones. En forma de fotones que llamamos radiación X fluorescente, que tiene una determinada característica, una determinada longitud de onda, que depende del gradiente energético entre esas capas orbitales, en los electrones implicados. Y además es propio del tipo de elemento que configura la muestra. Cada uno de los elementos posibles de la tabla periódica. Así pues, la FRX tiene como finalidad principal el análisis químico elemental, tanto cualitativo como cuantitativo, y aquí es lo importante, de todos los elementos presentes en la muestra, en un rango que va desde el flúor al uranio, podría ir en ese rango, ya dependiendo de las máquinas, irán unos más limitados dependiendo de la aplicación que se vaya a hacer. La espectrometría de FRX se utiliza para identificar de manera rápida y fiable los metales que están presentes en una muestra. En nuestro caso, la muestra con oro, pues nos puede medir su pureza. Los resultados se pueden obtener de manera estable y buena al cabo de tan solo 20 segundos. Y además con una precisión muy alta del 0,01%, o sea, muy alta, muy preciso. Es una prueba espectrométrica, por lo tanto es una espectrometría de masas y calcula con mucha exactitud la composición de la muestra. Aquí tenemos un poco una fotografía de cómo funciona y lo que hace esta espectrometría es un análisis de composición de superficie. O sea, aquí un tema importante. Se hace un análisis de composición muy potente y muy preciso, pero que solo alcanza, como decimos, lo que es básicamente la superficie hasta un espesor máximo de 20 micras. Cuidado, es suficiente para detectar chapados en oro, pero no podría ser suficiente para incrustaciones que tengamos dentro de un metal de tungsteno, que estuvieran ya por debajo de esas 20 micras. Pero combinado con otras pruebas como la de ultrasonidos y la de densidad, es muy segura para determinar con exactitud la composición de una muestra. Eso sí, aquí vemos un poco el esquema, es muy fácil de interpretar, hay una incidencia de rayos X base, estos hacen un movimiento, provocan un movimiento, los electrones, bueno, estos emiten al cambiar de órbita un rayo X fluorescente que es el que se detecta en el detector correspondiente y se analiza, de los cuales sacamos la espectrometría. Aquí tenemos la pistola, la máquina, cómo trabajaría y algunos modelos, por verlos rápidamente, de estas máquinas serían este, por ejemplo. Ya cada uno los puede ir mirando. Estos se utilizan en minería, pero también se pueden utilizar en detección de metales, que pueden ser también en lingotes, por ejemplo. O esta otra que pasamos
A ver, que bueno, nos permite también verificar, como nos indica, con una precisión muy alta, la que hemos comentado antes, del 0,01%. Además, muy rápido, en este caso en 2 segundos, nos dice para joyas, está preparado también para metales preciosos, ¿de acuerdo? Bueno, es cuestión de ir analizando características, o también podemos ver esta o conjunto de máquinas donde cada una pues, bueno, está especificada para un determinado rango de medición, metales o tal. Nos sirve también como referencia para ver precios por donde andan, o sea, son precios notables, ya no estamos hablando de maquinitas, sino de máquinas, seriamente, para industria sobre todo, o para tiendas ya potentes. O podemos ver, por ejemplo, un anuncio en eBay de una de estas máquinas que se utiliza, la Thermo Scientific, para precisamente analizar el oro, la composición del oro, que nada más que está por 20.000 euros. Hay que tener en cuenta lo que he comentado antes. En cualquier caso, la técnica XRF es muy buena, es precisa, exacta, pero es superficial, apenas 20 micras de profundidad. En el apartado 9 tenemos la vibración sonora, que la tenemos muy detallada ya en el primer vídeo del canal propio de César Aurum, que bueno, pues es una técnica por la que también hemos apostado fuertemente. Y tenemos, bueno, la introducción al mismo y en cualquier caso, como ya podéis verlo, y lo habéis visto todos prácticamente, pues simplemente no voy a comentar mucho más de esta técnica. Por último, en el apartado 10 veremos una tabla resumen muy interesante en la que podemos apreciar, por un lado, las columnas. Tenemos todas las técnicas que hemos comentado antes en la primera columna. Pues tenemos en esta otra columna la característica de la precisión respecto de la medida que hacemos. En esta otra columna tenemos el grado de portabilidad que tenemos del instrumento, el precio orientativo. A continuación tenemos en esta columna el alcance y profundidad de la técnica sobre el material, el campo de aplicación sobre los distintos materiales que vamos a analizar, y por último también en esta columna tenemos la capacidad de actuar con blister o cápsulas de cada una de estas técnicas. Vamos a pasar a comentar cada una de ellas. Peso. En el caso del peso, la precisión de la medida es alta, la portabilidad es alta, el precio es relativamente bajo, el alcance y profundidad es global, se refiere a toda la pieza, todo el material, toda la muestra. La aplicación igualmente es total, es decir, la podemos aplicar tanto a lingotes como a monedas, y se puede pesar con blister y cápsula, sí, pero sabiendo que el blister y la cápsula hay que restarle lo que realmente pesa. En cuanto a la técnica de dimensiones, sabemos que tiene una precisión de medida alta, media, porque en el caso particular de calcular el espesor en la moneda, ya hemos comentado que puede ser un pelín problemático. A continuación, bueno, la portabilidad podemos decir que es alta, obviamente, es un calibre. El precio es relativamente bajo también, el alcance y la profundidad es global, la aplicación es igualmente a lingotes como monedas, y el blister evidentemente no se puede medir si está dentro de el visionado. La técnica de visión nos da una precisión de medida media, depende mucho de la experiencia del experto que la lleva a cabo. La portabilidad es alta, lógicamente, el precio es muy bajo, claro, aunque requiere de información. El alcance y profundidad es superficial, solamente podemos ver la superficie. El campo de aplicación es tanto a lingotes como monedas, y se puede ver también a través de blister o cápsulas, pero con la limitación que estas mismas nos van a someter a la pieza. En cuanto al densímetro, podemos decir que la precisión de medida es alta, la portabilidad es baja o muy baja, porque realmente este instrumento requiere, entre otras cosas, de agua también, con lo cual no vamos a ir transportando por ahí. El precio ronda pues desde 800 o incluso menos euros, se pueden encontrar ya buenos densímetros. El alcance y profundidad es global, se refiere a toda la pieza. El campo de aplicación es tanto a lingotes como a monedas, y evidentemente no se puede utilizar con blister o cápsulas. En cuanto a los ultrasonidos, la precisión medida es media alta,
La portabilidad es alta, ya que el instrumento es pequeño, el precio ronda los 300 euros, como hemos visto, el alcance y profundidad es global y el campo de aplicación está limitado a lingotes, ya que a monedas tiene bastantes problemas debido a la superficie y a la espesor que es delgado en la moneda. El blister, evidentemente, o cápsula, no se puede realizar medidas con él, requiere de un contacto. La permeabilidad magnética nos da una precisión de medida media, nos da una portabilidad baja, ya que en este caso requiere de una balanza o un peso relativamente grande y con un maletín que hay que llevar y transportar y luego montar el imán potente, etcétera. El precio ronda los 800 euros, como hemos visto. La alcance y profundidad hemos visto que llega hasta los 3 milímetros de profundidad de la pieza. La aplicación es global, a lingotes o monedas, y también se puede medir a través de blister y cápsula, eso es importante. La conductividad eléctrica tiene una precisión de medida también media, una portabilidad media, debido a que alguna puede tener limitación, necesitaremos a lo mejor alguna interface, o en sí mismo el instrumento es un pelín grande, pero bueno, es portable. Y el precio, pues ya sabemos que ronda más de 1.200 euros. El alcance y profundidad sobre las piezas llegan hasta los 350 micras en caso de oro. La aplicación es global, tanto a lingotes como a monedas, y sí que se puede medir a través de blister y cápsula. La técnica de los rayos fluorescentes X nos da una precisión de medida muy alta, una portabilidad media o media baja, ya que es una pistola, bueno, potente con su maletín y tal. El precio ronda ya los 15.000 euros para arriba probablemente, por lo tanto es una limitación muy grande. El alcance y profundidad en este caso es superficial, hasta unas 20 micras. El campo de aplicación es global, tanto a lingote de moneda, el blister y cápsula también se puede realizar medida a través de él. Y por último, la vibración sonora nos da una precisión de medida media, ya que nos regimos por unos patrones a seguir. La portabilidad es alta, el precio es muy bajo, el alcance y profundidad es global y la aplicación está limitada a monedas, ya que en lingotes, como ya veremos en algún punto, en algún vídeo, no está muy bien configurado el tema. Y en cuanto a blister y cápsula, evidentemente no se pueden realizar medidas con ellos. Y para finalizar, vamos a ver unos puntos muy importantes a recordar cuando vayamos a hacer nuestras pertinentes compras. Primero, comprar solo de fuentes fiables y contrastadas. Nunca te conformes con un único método de prueba. Utiliza todos los que tengas a tu disposición. Los métodos no destructivos, los que hemos estudiado, funcionan muy bien, pero a veces no al 100%. Ojo, eso no lo digo yo, lo dicen empresas certificadoras dedicadas a eso, esas potentes. No te fíes demasiado de un blister o de un certificado, ya que un blister, un certificado, viene a ser más fácil de falsificar que lo que hay dentro. Incluso es más fácil darle una conductividad eléctrica, por ejemplo, o magnética, si es el caso, a lo que tenemos dentro para que pase las pruebas pertinentes sin que tú abras el blister creyendo que lo que hay dentro es correcto, cuando es una aleación hecha a propósito, con un baño de oro. Y no es práctica común llevar a cabo todas estas consideraciones que hemos dicho ahora previas. Debido a eso, precisamente, es por lo que hay más fakes, más monedas, digamos, falsas en posible circulación. Muchas gracias por vuestra atención, porque este vídeo ha sido un vídeo de mucho trabajo, muy denso.